lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracias de paz, mis queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el país donde residan y donde nos sigan. Muchas gracias por seguir la lectura bíblica en un año y muchas gracias por estar otro día más siendo fieles al Señor y siendo fieles a nosotros con su palabra. Hermanos, soy el hermano David de la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, donde pastorean mis dos pastores, Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel, y es un gozo y una alegría poder volver a estar con ustedes y poder volver a compartir su palabra para poder entenderla, poder meditarla, pero sobre todo lo que leamos aquí y entendamos, poderlo poner en práctica en nuestra vida, sacar una reflexión de esto y ponerlo en práctica en nuestra vida santa cada día. Hermanos, hoy es 16 de mayo, lunes 16 de mayo. Hoy es nuestra lectura número 136 de que llevamos del año. Gloria al Señor, hermanos. Y hoy vamos a realizar 4 capítulos en el segundo libro de Crónicas. Es decir, realizaremos el segundo libro de Crónicas del capítulo 21, 22, 23 y 24, que está relacionado con los reinos, los reyes y cómo llevarán esos reinos. Luego haremos una pequeña reflexión y terminaremos la lectura de hoy. Amén, hermanos. Pero bueno, estoy gozoso, estoy alegre, me ven exhausto porque es un gozo poder leer la palabra del Señor cada día y aprender de ella. Porque lo que dejó aquí el Señor fue revelado por su Espíritu Santo. Y estos son los mandamientos del Señor. Esto es la santa palabra de Dios. Y esto es nuestra guía espiritual. Bueno, hermanos, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración para que el Padre nos dirija, que su presencia esté con nosotros y poder leer su palabra maravillosa y que llegue a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias primeramente por poder leer un día más tu palabra. Gracias por poder meditar en ella y gracias por aprender de ella cada día y poder ponerlo en práctica en nuestras vidas santas, Padre, en nuestras vidas rectas, en nuestras vidas gozosas en Cristo. Padre, gracias porque podemos leer tu santa palabra cuando hay hermanos en otros países que solamente por tener una Biblia pueden morir. Ayúdanos a ser fieles a ti, Padre mío, como esos hermanos son fieles a ti, que prefieren la muerte pero no niegan su fe. Ayúdanos a confiar en ti cada día, a obedecerte y a amarte como si no hubiera un mañana, Padre. Que tú transformes nuestras vidas y en este momento te pido que tu presencia esté con nosotros y me guíes, Padre, me guíes leyendo tu santa palabra, que nos hables a todos y cada uno de nosotros. Gracias por poner estos medios y bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Toca sus corazones y ayúdanos a leer, a entender y a meditar tu santa palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica. Porque todo lo que aprendamos, que no quede en un conocimiento y una lectura, sino que lo podamos poner en práctica cada día en nuestras vidas y lo que aprendamos sea para tu gloria. Padre, guíanos, guárdanos y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, como decíamos, vamos a leer el segundo libro de Crónicas en el capítulo número 21. Y dice así la palabra del Señor. El reinado de Joram. Y Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y su hijo Joram reinó en su lugar. Y tuvo hermanos los hijos de Josafat, Azarías, Jehiel, Zacarías, Asaryahu, Micael y Sefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado muchos presentes de plata, oro y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero dio el reino a Joram porque era el primogénito. Cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, pues la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre.
En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram con sus comandantes y todos sus carros con él, y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los comandantes de los carros. Y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo contra su dominio, porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Hizo además lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: así dice el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú. He aquí el Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día a día se te salgan a causa de la enfermedad. Entonces el Señor incitó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes, que eran vecinos de los etíopes. Y subieron contra Judá y la invadieron y se llevaron todas las posesiones que se hallaban en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, de modo que no le quedó más hijo que Joacaz, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor lo hirió en los intestinos con una enfermedad incurable. Y aconteció que con el correr del tiempo, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad, y murió con grandes dolores. Y su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido por sus padres. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y murió sin que nadie lo lamentara. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 22. El reinado de Ocozías. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocozías, su hijo menor, porque la banda de hombres que vinieron con los árabes al campamento había matado a todos los hijos mayores, por lo cual Ocozías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Ocozías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejos para perdición suya. Anduvo también conforme al consejo de ellos, y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hicieron a Joram, hirieron a Joram. Y este volvió a Jezreel para ser curado de las heridas que le habían hecho en Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocozías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. La instrucción de Ocozías vino de Dios por ir a visitar a Joram, pues cuando llegó salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Acab. Y sucedió que cuando Jehú estaba ejecutando justicia contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocozías sirviendo a Ocozías, y los mató. También buscó a Ocozías y lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron a Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Y no quedó nadie de la casa de Ocozías para retener el poder del reino. Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocozías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, pues era hermana de Ocozías, lo escondió de Atalía para que no le diera muerte. Y estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Segunda de Crónicas, capítulo número 23. La coronación de Joás. En el 7º año, Joiada cobró ánimo y tomó a capitanes de centenas: Azarías, hijo de Jeroham; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sigri, los cuales hicieron pacto con él. Y recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel, y vinieron a Jerusalén. Entonces
Toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: He aquí, el hijo del rey reinará como el Señor ha hablado respecto a los hijos de David. Esto es lo que haréis. Una tercera parte de vosotros, de los sacerdotes y los levitas que entran en el día de reposo, estaréis de porteros. Otra tercera parte estará en la casa del rey y otra tercera parte en la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los atrios de la casa del Señor. Pero que nadie entre en la casa del Señor sino los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos pueden entrar porque son santos, y que todo el pueblo guarde el precepto del Señor. Los levitas rodearán al rey cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa será muerto. Estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo junto con los que habían de salir el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no despidió a ninguno de los grupos. Entonces el sacerdote Joiada dio a los capitanes de cientos las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios, y colocó a todo el pueblo, cada hombre con su arma en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le dieron el libro del testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el estruendo del pueblo que corría y alababa al rey, se llevó al pueblo en la casa del Señor, y miró, y aquí el rey estaba de pie junto a su columna a la entrada, y los capitanes y las trompetas estaban junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba, tocaba trompetas, y los cantores con sus instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joiada sacó a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo: sacadla de entre las filas, y al que la siga, matadlo a espada. Porque el sacerdote había dicho: no la matéis en la casa del Señor. Y le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey de que ellos serían el pueblo del Señor. Y todo el pueblo fue a la casa de Baal y la derribaron. Hicieron pedazos sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Además Joiada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer los holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cánticos conforme a la disposición de David. Colocó porteros junto a las puertas de la casa del Señor, de modo que no entrara ninguno que por alguna causa estuviera inmundo. Tomó a los capitanes de cientos, a los nobles, a los gobernantes del pueblo y a todo el pueblo del país, e hizo descender al rey de la casa del Señor, y entraron por la puerta superior a la casa del rey. Y sentaron al rey sobre el trono real. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada. Capítulo 24 del libro segundo de Crónicas. Reinado de Joás. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor, todos los días del sacerdote Joiada. Y Joiada escogió 2 mujeres para el rey, y éste engendró hijos e hijas. Sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Reunió pues a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo: salid a las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de vuestro Dios, y daos prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la tienda de testimonio? Porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios, y aún habían usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Entonces el rey mandó que hicieran un cofre y lo colocaran afuera, junto a la puerta de la casa del Señor, y proclamaron en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Y sucedía que siempre que el cofre era traído al oficial del rey por los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían, vaciaban el cofre, lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían la obra del servicio a la casa del Señor, y contrataron canteros y carpinteros para reparar la casa del Señor, y también artífices en hierro y bronce para reparar la casa del Señor. Los obreros trabajaron, y el trabajo de reparación progresó en sus manos, y restauraron la casa de Dios conforme a sus planos y la reforzaron. Cuando terminaron,
Trajeron el resto del dinero delante del rey y de Joiada, y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y recipientes y utensilios de oro y de plata. Y todos los días de Joiada ofrecieron holocaustos en la casa del Señor continuamente. Envejeció Joiada y a una edad muy avanzada murió. Tenía 130 años cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho bien en Israel y a Dios y a su templo. Pero después de la muerte de Joiada, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Y abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aseras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén, y a causa de esta culpa suya. No obstante, él les envió profetas para hacerlos volver al Señor, y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor, Él también os ha abandonado. Él también os ha abandonado. Mas ellos conspiraron contra él, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo, y éste, al morir, dijo: Que lo vea el Señor y tome venganza. Y aconteció que a la vuelta del año el ejército de los arameos subió contra Joás, y vinieron a Judá y a Jerusalén, destruyeron de entre la población a todos los oficiales del pueblo, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Ciertamente, el ejército de los arameos vino con pocos hombres, sin embargo, el Señor entregó a un ejército muy grande en sus manos, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Cuando ellos se alejaron de él, dejándolo muy herido, sus mismos siervos conspiraron contra él a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su cama, y murió y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Estos son los que conspiraron contra él: Zabat, hijo de Simeat la Amonita, y Josabat, hijo de Simrit la Moabita. En cuanto a sus hijos, los muchos oráculos contra él y la restauración de la casa de Dios, aquí están escritos en la historia del libro de los reyes. Entonces su hijo Amasías reinó en su lugar. Amén, hermano, maravillosa palabra. Vemos cómo hay distintos reinados. Hermanos, hay 4 capítulos de distintos reinados. En el primer capítulo vemos el reinado de Joram. Joram, ya veíamos antiguamente que había hecho lo malo, y al final Jehú lo mató, ¿no? Lo mató porque había hecho todo lo malo, porque decía que en cuanto sucedió, el padre de Joram lo hizo todo bien, pero él primeramente ¿qué hizo? Asesinó a sus hermanos, y entonces fue contra el Señor, hizo todo lo malo, y como vimos que Jehú asesinó a Joram porque Jehú era el capitán de la guardia de él, pero hizo caso a Dios, fue fiel a Dios, asesinó a Joram y también luego mató a Ocosías haciendo la voluntad de Dios como buen siervo. Entonces, ¿qué vemos? Que el reinado de Joram, él se puso en contra de Dios, él no siguió haciendo las cosas de su padre. Entonces, al final, ¿qué pasó? Que Dios afligió al rey con una horrible enfermedad que lo llevó a la muerte, una enfermedad que tenía él cada día. Y al final, él murió. Vemos aquí como Joram no siguió los caminos del Señor, y el Señor, digamos que, entre comillas, lo castigó. Al apartarse del Señor, él murió terriblemente. Segundo punto, el capítulo número 22, vemos lo mismo, el reinado de Ocosías. El reinado de Ocosías también hizo lo malo en contra del Señor porque se alió con Joram en Jezreel. Vemos como a Joram lo mató Jehú, y a Ocosías y a toda su familia también acabaron muertos por apartarse y darle la espalda al Señor. Y leo concretamente: Dios usó esta relación malvada para terminar con la vida de Ocosías. Un comandante de los ejércitos de Joram fue comisionado por el profeta de Dios para purgar a Israel del baalismo, tomar el trono de Acab y de su hijo Joram. Jehú ejecutó a la familia de Acab y también mató a Ocosías y a sus parientes. Es decir, aquí la idea clave es que Ocosías también se apartó del Señor, y entonces el Señor también mandó a Jehú y lo mató. Es decir, que como dio la espalda a Dios y no siguió sus mandamientos y confiando en él, Dios también se lo cargó por medio de Jehú. Pero vemos una cosa importante. Aquí dice que
creo Atalía era la que estaba reinando y mataba a todo el mundo, pero vemos como Josabet, como dice aquí, Josabet, hija del rey, tomó a Joás, el hijo de Ocosías, y lo guardó, lo escondió para que Atalía no se lo pudiera cargar, no lo pudiera matar y estuviera teniendo descendencia, intentar todo el mal que había hecho Ocosías por medio de este niño de Joás pudiera restablecer el reino. Eso era una esperanza, que todo el que se apartaba de Dios moría, Dios lo mataba, pero siempre había una esperanza de que alguien hiciera algo bueno, no hiciera lo malo precedido por sus padres en el reinado. Y aquí llegamos al capítulo número 23, el que justamente es la coronación de Joás, es decir, cuando Joás se convierte en rey. Y dice claramente, los levitas y los sacerdotes reunieron al pueblo e hicieron un pacto para hacer rey a Joás. Es decir, que los levitas y los sacerdotes se juntaron para poder proclamar a Joás como rey. Y aquí vemos el sacerdote Joiada, que era como un padre para él, y lo educó en los caminos del Señor, y lo proclamaron rey, porque tenía que haber un rey para la ciudad, pero un rey que hiciera las cosas conforme a Dios quería. Y por eso el sacerdote Joiada es el que lo fue educando, hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey, de que ellos serían el pueblo del Señor, para que no pasara lo malo que había pasado antes. Y finalmente vemos, ¿no?, como al final del capítulo 23 vemos como Joiada, sacerdote Joiada, quería que ese pueblo fuera santo, que ese pueblo fuera el pueblo del Señor, como decía, y estaba instruyendo a Joás para que fuera un rey conforme al Señor. Entonces finalmente vemos como a Atalía, que hacía todo en contra del Señor, la mataron a muerte de espada, para que no entrometiera en los caminos y en la educación del Señor, por parte de Joiada. Y el capítulo 24 es cuando concretamente es el reinado de Joás. Pero más concretamente aquí la idea principal es la restauración del templo. Cuando Joás, por medio de la educación de Joiada y los buenos consejos, Joiada lo cuidó, y entonces Joás, cuando ya era rey, como dice aquí, ¿no?, tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Él fue creciendo con la educación en el Señor de Joiada, y Joiada lo educó para que fuera restaurando el templo del Señor. Y entonces fue pidiendo dinero, el cual, como Moisés había hecho, ¿no?, pidiendo dinero para que el pueblo pudiera dar ese dinero para poder restaurar el templo para el Señor, porque era un templo para él y para todo el pueblo. Pusieron un cofre y ese cofre se llenaba cada día para las cosas de Dios, porque era maravilloso poder adorar al Señor. Vemos que mientras que Joiada estaba, todo iba perfecto conforme al Señor. Pero cuando Joiada muere, ahí pasa otra vez todo lo malo. Desaparece y vuelven a dar la espalda a Dios, vuelven a olvidarse de Dios. Y cuando Zacarías, como dice aquí, Zacarías, que es el hijo de Joiada, quiere restablecer otra vez, como estaba ante las cosas del Señor, ese templo para el Señor, y que vivan conforme al Señor, lo matan apedreado, porque le habían dado la espalda a Dios y están viviendo otra vez en la carne, no conforme al Espíritu. Por tanto, la carrera de Joás ilustró el tema principal del cronista en este libro, la bendición de Dios sobre la casa de David, pero también la ira de Dios cuando los reyes actuaron con maldad. Así que, hermanos, vemos como al final conspiraron contra el rey, y los mismos que estaban con el rey lo mataron porque se apartó de Dios. ¿Qué vemos? 4 puntos rápidos. En el primero, el reinado de Joram. Joram asesinó a toda su familia y fue muerto y murió porque el Señor lo quiso así. En el capítulo 22 vemos el reinado de Ocosías. Jehú, aparte de matar también a Joram, también mató a Ocosías. ¿Por qué? Porque Ocosías también se apartó del Señor. Mataron a él y a toda su familia, excepto quedó Joás, que en el futuro iba a reinar. En el capítulo 23 vemos la coronación de Joás, como los sacerdotes y los levitas se juntan para llevar a este niño para que sea rey, por medio de la educación en el Señor, por medio de Joiada, para que sean el pueblo del Señor y un reino conforme a los mandamientos del Señor. Y luego finalmente vemos en el capítulo 24 el reinado de Joás y cómo él restablece el templo para Dios,
en la educación del Señor que le daba joyada. Pero cuando el sacerdote muere, vemos como el pueblo se rebela, el rey se rebela, al no estar Dios con el rey, con el pueblo, le va todo al revés, todo en contra, incluso tenía siervos que fueron los que le mataron. Porque cuando le das la espalda a Dios, acabas mal. Así que hermano, ¿qué aprendemos con todo esto? Que habían reyes buenos y reyes malos. Pero todos estos reyes tienen una cosa en común, que todos le dieron la espalda a Dios. Todos no hacían las cosas conforme a los mandamientos del Señor. ¿Y qué pasó al final? Que Dios se apartó de ellos porque ellos se apartaron de ellos. Igual que dice, igual que vosotros habéis abandonado a Dios, Él os va a abandonar y Él os ha abandonado. Mientras que estaba Dios, todo iba bien. Pero cuando ellos le daban la espalda a Dios, todo iba mal. Porque recuerden que si Dios va con nosotros, todo va para bien y sus misericordias cada día están con nosotros. Así que hermano, ¿qué podemos aprender de estos reinos? Que todos eran malvados. Algunos empezaron bien, pero también terminaron mal. ¿Por qué? Porque quisieron ser ellos dioses, quisieron ponerse en el lugar de Dios. Y eso no puede ser. Así que hermano, un consejo que te doy. Confía en Dios, obedece a Dios y no quieras ser tu Dios. Obedécelo, no le des la espalda y no abandones a Dios. Porque si abandonas a Dios, Él en un momento te abandonará cuando Él quiera. Y entonces, hermano, la vida te va a ir de mal en peor. Así que confía en Dios cada día, confía en el Señor, pon tu vida, tu corazón y tu alma en Él y que Él la guíe como Él quiera, porque eso somos hijos de Dios. Él nos ha salvado por el sacrificio de Cristo y hermano, no seas desagradecido. Da gracias a Dios por ese sacrificio, no le des nunca la espalda y te pase lo que te pase en tu vida, confía en Él cada día. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra bendita y santa, Padre. Ayúdanos a no hacer como estos reyes, Padre mío, no ser ejemplo de estos reyes, sino seguir el ejemplo de nuestro Hijo Jesucristo, que viene a este mundo para servir, no para ser servido como Rey todopoderoso que era, Padre. Él se humilló, Él se sometió, pero Él era todopoderoso. Padre Todopoderoso, ayúdanos a ser como Él, que no te demos nunca la espalda y en cualquier aflicción, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, sepamos que tenemos un Dios Todopoderoso que todo lo puede y todo lo reina, nos ayuda. Y si permites que pasemos por esas aflicciones, porque tú tienes algo mejor para nosotros. No cojamos el ejemplo de estos reyes, ni del rey Joram, ni de Ocosías, ni de Joás. Padre, que seamos fieles a ti, nos sometamos a ti y que el único rey que tengamos seas tú. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Ayúdanos a confiar en ti cada día y nunca apartarnos. Pasemos por el momento que pasemos, las circunstancias, las aflicciones y las pruebas nos ayudan a confiar más en ti, a hacernos más fuertes, que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Así que Padre, que tú seas nuestro Dios eternamente. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, toca sus corazones y ayúdanos a confiar siempre. Siempre, siempre, siempre. Y que esta palabra penetre en sus corazones para saber que tú nos vas a guiar en el camino correcto siempre. No seamos como estos reyes malvados, sino que tengamos un corazón dispuesto para ti, con bondad, como tú eres bueno y amoroso con nosotros. Bendícenos y guárdanos cada día y ayúdanos a seguir en el camino correcto. Gracias por tu Hijo Cristo, gracias por la salvación maravillosa que nos ha dado. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno hermanos, hasta aquí el día de hoy. Y sobre todo, sean agradecidos a Dios, sigan los caminos de Dios, obedezcan a Dios. Una cosa muy importante, a ti y a mí nos salvó por la muerte de Cristo. Cristo tuvo que morir y derramar su sangre por ti y por mí, que estamos perdidos en ese mundo. Eso es gracia. Así que da gracias a Dios por todo, obedécelo siempre y nunca le des la espalda. Te pase lo que te pase en la vida. Hermano, vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por momentos muy difíciles, pero que tu confianza esté puesta siempre en Dios y nunca se te ocurra y nunca te pase por la cabeza darle la espalda y decir que Dios no está contigo, porque Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que hermano, confía en Dios cada día de tu vida. Así que ámalo, confía en Dios y dale las gracias por haberte traído a sus caminos, por esa salvación maravillosa y orgulloso y gozoso de ser un hijo de Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Compartan este video, compartan la Biblia, sobre todo lean
edifíquense, pero pongan en práctica todo aquello que aprenden. Y hermanos, nuestro ejemplo es Cristo, nunca lo olviden. Paz del Señor y que mi Dios me los bendiga siempre. Cuídense mucho. Él es fiel.